El día de hoy les quiero contar una historia que tiene mucho que ver con el destino, con la predisposición de las cosas, el cómo es que aun cuando no planeamos algo sucede y cómo la vida se encarga de ponerte en lugares en los que jamás pensaste estar, con personas a las que jamás pensaste o imaginaste conocer, y en medio de situaciones que ni tú, ni tu familia a lo mejor, ni tus mejores amigos, o bueno, simplemente no tenías planeado estar. Estas situaciones que te llevan a conocer los lugares más increíbles y pasar por los momentos más bendecidos que te puedes imaginar. Eso fue lo que me pasó a mí en 1987 y esta historia tiene mucho que ver con el porqué de este canal que estás viendo hoy en YouTube. ¿Por qué estamos creando un nuevo canal? Sí, uno más, otro más que habla de Disney, otro más que va a hablar de viajes, otro más que va a hablarte de cómo lograr las mejores entradas y cómo conseguir los mejores paquetes de viaje, etcétera. Sí es uno más, pero bueno, esperemos que este tenga un toque distinto que te pueda ayudar a no nada más tener un conocimiento o saber cómo resolver una situación, sino que también te ayude a tener un mejor amigo, alguien con quien escuchar historias diferentes de viajes, de situaciones y que te pueden ayudar a ti a crecer como persona, que te pueden ayudar a mejorar tus vacaciones, a mejorar tu estilo de vida en tu trabajo, en tu familia, en lo espiritual. El propósito de este canal, y justo por eso se llama The House of Wonder, es traerte historias y conocimiento que te ayude a hacer tu vida más fácil en muchos sentidos, no nada más en el contexto de viaje. Pero sí, efectivamente, vamos a hablarte mucho de Disney. Pero el día de hoy te quiero platicar cómo fue la primera vez que conocí el parque y cómo ninguna de las posibilidades, si hubiéramos podido apostar en ese momento a que un niño de 11 años, de los 80s, creciendo en una familia de clase media o media baja, viviendo con lo mínimo indispensable o a veces menos que eso, ¿cómo fue posible que llegara a estar en Disney sin deberla ni temerla? Y a lo mejor como una recompensa o como simplemente un augurio, ¿no?, de lo que iba a ser su vida en el futuro. Mi nombre es Gerardo González y como ya te dije, esto es The House of Wonder. Sean bienvenidos. Y efectivamente, bueno, a ver, la historia es muy sencilla y probablemente se parezca mucho a las historias de muchas familias aquí en México. Yo crecí en los años 80, como ya dije, en medio de una familia pues que éramos 3 hermanos, papá, mamá, pero pues muy de la época de aquel entonces, ¿no? Ustedes saben que pues, en los años 80, se permitían muchas cosas, ¿no? Los maestros fumaban en el salón de clases, podías ir a cualquier restaurante y podías pedir una bebida alcohólica y fumar enfrente de los niños. Los niños, como yo, que crecí en esa época, podíamos ver cualquier cosa en la televisión sin que a lo mejor los papás nos dijeran eso no es adecuado a tu edad, o a lo mejor podíamos incluso desvelarnos viendo lo que había en la televisión. Era una cultura muy diferente y mi familia no era la excepción a esa cultura. Mi papá en aquel entonces pues era un hombre infiel, tenía problemas a veces con el alcohol, tenía un carácter difícil, a veces un tanto agresivo, violento, y bueno, pues era una situación pues común, ¿no? Aceptada, normalizada, digamos, en los años 80, y muchas familias eran así. En ese contexto, cuando yo tenía 10 años, imagínense este niño que jugaba en la sala de su casa con una bolsa de plástico con todos sus muñecos adentro y que imaginaba que era la nave espacial donde llegaban todos los Transformers y se estrellaban en la montaña, que en realidad eran los cojines de la sala de mi casa. Este niño que apenas tenía lo necesario para divertirse más que su imaginación y a lo mejor algún programa de televisión que pudiera ver. De repente contesta una llamada de teléfono, alza la bocina y se escucha la voz de una mujer que dice que quiere hablar con mi papá porque tiene una hija y quiere que la conozca. Sí, es triste y es increíble que un niño de 11 años o de 10 años pues conociera todos los dimes y diretes de su papá y todas las cosas en las que ya se había involucrado y que supiera que
tenía otra familia y que tenía un hermano por ahí. Entonces, no era nada fuera de lo normal, digamos, que esto sucediera. Entonces, colgué el teléfono, fui con mi mamá y le pasé el recado, ¿no? Oye, mamá, habló una mujer que dice que tenía o tiene una hija y quiere que mi papá la conozca. Entonces, imagínense la situación y la impresión para, no nada más para mi mamá, sino para toda la familia, saber que esto estaba sucediendo. Mi mamá, lógicamente, enfrenta a mi papá, platican, si no es que discuten, la verdad es que no recuerdo qué habrá pasado, pero lo platican y surge una historia digna de cualquier telenovela de los años 80, de estas, ya sabes, ¿no? Con toda una trama de secretos y enredos donde la familia, todos conocen el secreto, pero nadie lo puede decir porque si no se revelaría una tragedia. Y bueno, eso sucedió en la familia. Y es que resulta que 10 años antes de que se casara con mi mamá, mi papá ya se había casado. Una boda espectacular, digna de las mejores bodas de Guadalajara. Mi papá, hijo de uno de los primeros ingenieros que logra titularse y que, bueno, trabaja para el gobierno y que, bueno, pues empieza a tener algo de dinero. Se casa con una hija de un médico de Guadalajara que, bueno, claro, si se sitúan en la década de los años 50, al finales, ¿no? En 59, por ahí, pues lógicamente era importante, ¿no? Tanto haber tenido una carrera, cualquiera que haya sido, o incluso ser la hija de un médico, era importante. Y lógicamente esta chica pues tenía recursos que a lo mejor mi papá no los tenía en ese momento. Existe la boda, se casan, hay una fiesta enorme, van mis tías, van mis abuelos, va toda la familia paterna, la familia materna obviamente también, porque bueno, están en Guadalajara, y como dictaba la tradición, pues mi papá toma a su esposa y se la lleva a vivir. En este caso se la trae a la Ciudad de México. La vida que mi papá le puede proveer a esta chica no es la vida a la que está acostumbrada. Lógicamente mi papá no tiene los mismos recursos. Mi papá, al no haber estudiado una carrera, no tener una preparación y tener un empleo en aquel entonces, a lo mejor de mecánico, con un ingreso mínimo, ya empezaba a trabajar algunas cosas a lo mejor para la industria del cine. Mi papá trabajó mucho tiempo en el cine, entonces pues no tenía la vida que ella quería. Entonces manda a llamar a su familia, llegan los hermanos de ella, hay un problema ahí entre ellos y se llevan a su hermana y se la regresan a Guadalajara. Mi papá se queda aquí en la Ciudad de México y de repente, de un día a otro, después de ser un matrimonio feliz, se rompe esta relación y se separan. Hay un divorcio, se dejan de ver, pero resultado de ese matrimonio es una hija. Una hija que nace por ahí de 1960 y mi mamá se entera de toda esta historia. Lo más increíble de todo es que durante 17 años, de 1970 al 87, que es cuando se casa mi mamá, cuando nos enteramos, toda la familia lo negó, nadie dijo nada, todos se veían, cuando llegaba a haber un incidente donde salía el tema, ya sabes, se veían entre ellos y había miradas y todos callaban y nadie podía decir que había sido casado, porque entonces toda la mentira hubiera sido expuesta y bueno, entiendo que a lo mejor protegían a mi mamá de que se pudiera pues sentir incómoda de la situación que tenía o que estaba descubriendo, o que no, vamos, imagínense en la década de los 70s, 60s, tener una hija no reconocida, ¿no? Entonces entiendo que, bueno, probablemente la estaban protegiendo, pero bueno, no era la situación más adecuada. Mi mamá, dirían, pues apechuga, ¿no? Toma la decisión de aceptar a esta chica como pues el pasado de mi papá. Dice, bueno, lo que no fue en mi año no es en mi daño, ¿no? Como diría el dicho. Y a pesar de que mi papá ya tenía una familia extra y un hijo extra aparte de nosotros, pues acepta a esta niña como una hijastra, vamos a decirlo así, y a su hija pues como su nieta, ¿no? Entonces llega el momento en que pues la pregunta surge y es, ¿quieres conocerla? Y sí, quiero conocerla.
y empiezan a planear todo para conocerla. Resulta ser que mi hermana pues ya no vivía en México. La historia de mi hermana, que también es muy hermosa y que también tiene mucho valor, pues es una infancia difícil, sale prácticamente huyendo de su casa materna y se va a los Estados Unidos con algunos tíos, familia de su mamá. Básicamente reproduce la misma historia que mi papá tuvo cuando dejó a su esposa. Se va, huye, estando embarazada, y su hija nace en los Estados Unidos. Bueno, pues se empiezan a conocer y dice, vive en Estados Unidos, habrá que ir a conocerla. Ella hace lo posible por convencer a mi papá de que venga, o bueno, más bien de que vaya a los Estados Unidos. Mi mamá logra irse a conocer a mi hermana y a su nueva nieta a los Estados Unidos. Eso sucede en junio de 1988. Mi mamá ya con una visa, con un pasaporte aprobado, toda su documentación, viaja, y a partir de ese viaje mi hermana empieza a pedirle a mi papá que quiere conocer a sus hermanos, que sería buena idea que fueran a conocerla, y empieza todo un proceso de pues los trámites, empezamos a hacer todo el proceso de visa, y es una aventura increíble que me podría tardar horas y horas platicándote todos los detalles, pero fue una historia de muchos problemas, porque primero mi papá no quería que tuviéramos relación con ella, no quería que fuéramos, pero mi mamá se empeñó en llevarnos, principalmente por dos cosas. Uno, porque teníamos derecho a conocer la historia de mi papá y a conocer a nuestra hermana, y dos, porque resultó que mi hermana vivía en una ciudad del sur de California. Sí, efectivamente, vivía en Anaheim. En Anaheim, que es curiosamente, bueno, donde está Disney. Y el impacto o el valor que tuvo este viaje para mi mamá fue también muy fuerte, porque la historia de mi mamá, que algún día también se las contaré, pues le hacía tener un apego, un cariño muy especial por todas las cosas de Disney. No nada más por lo que vivió en su infancia, sino por cómo lo idealizó al ver una niña de muy pocos recursos, pagar 5 centavos para poder entrar a la casa de alguien y ver la televisión una hora, quizás, un ratito, y veía las caricaturas de Disney, ver a Mickey Mouse, y ese amor y ese apego que tenía hacia la cultura Disney, pues se vio premiada en el momento en que resultó que mi hermana vivía ahí. Entonces mi hermana le dice, trae a los muchachos, y lo empiezan a planear. Mi mamá, nosotros, como les dije al principio, no teníamos tantos recursos, pero mi mamá hizo lo imposible porque fuéramos. Mi mamá se puso a tejer, se puso a bordar para poder vender algunas piezas, algunos tejidos para que juntáramos dinero, no nada más para el pasaporte y la visa, que pues siempre ha costado algo razonable, y sino para tener por lo menos algo que pudiéramos comprarnos de recuerdo en Estados Unidos, o tener de qué gastar en Estados Unidos. Mi papá, un poquito incrédulo en que si se iba a hacer o no el viaje, no se preparó, no hizo nada así como extraordinario para lograr el objetivo de llevar a sus hijos a Disney, sino que en realidad simplemente dejó que pasaran las cosas, que fluyeran las cosas, y que si se lograba, pudiéramos ir, ¿no? Fuimos, me acuerdo mucho de todo el proceso de obtener la visa en los años 80, era muy diferente al día de hoy. Primero tenías que ir a sacar el pasaporte, ¿no? Y el único lugar donde podíamos sacar el pasaporte era aquí en la Ciudad de México, en lo que hoy es la alcaldía Benito Juárez, y tenías que llegar a las 6 de la mañana, entonces todos los niños desmañanados, porque en realidad tenías que parar desde las 4 de la mañana para llegar y formarte. Bueno, te daban tu pasaporte. Me acuerdo que en la foto de mi pasaporte estaba yo así todo cachetón así, pero con una cara de dormido. Pero bueno, estábamos ahí. Después había que ir a la embajada de los Estados Unidos, y en la embajada te tienes que formar por lo menos desde las 2, 3 de la mañana de ese día, para lograr obtener una ficha que te diera acceso a que te recibieran y que te hicieran la entrevista y ver si te aprobaban la visa. Mi tía y mi abuelita materna se fueron a formar,
a la fila para apartarnos el lugar. Nosotros llegamos, pues sí, muy temprano, tipo a lo mejor a las 7, 6 de la mañana, a lo mejor. Llegamos. Para esto no era necesario que pasáramos nosotros, los niños no pasamos, solo pasó mi mamá, le hicieron la entrevista, le aprobaron las visas, pero pierden mi pasaporte. Mi mamá estaba desesperada porque, pues, imagínense, a pocos días de hacer el viaje, porque así sucedía antes, ¿no? Podías ir 15 días antes de irte al viaje a pedir la visa y te la daban. Al final lo localizan, se lo entregan a mi mamá se tranquiliza y llega el día de irnos a California, ¿no? A Estados Unidos. Pero no teníamos cómo irnos. Así que las posibilidades de que alguien como yo llegara a Disney eran todavía muy pocas, a pesar de todo lo que ya había hecho mi mamá. Y nos vamos en camión. Pero antes de eso, imagínense que estábamos a punto de subirnos al camión, y en ese momento mi papá le dice a mi mamá, ¿sabes qué? Llévatelos a los muchachos, yo me voy a quedar, yo no voy a ir. Mi papá tenía mucho miedo de lo que pudiera surgir de esta unión entre la hija de su primer matrimonio y los hijos de su segundo matrimonio, pues los dos legítimos, ¿no? Vamos a decir así. Y le dice, váyanse ustedes, yo me quedo. Al final mi mamá le dice, no puedes dejarnos ir solos, tienes que ir. Tú eres el papá de esta chica, tienes que ir a acompañar a tus hijos, a conocer a su hermana. Y se va mi papá con nosotros. Un viaje de 2 días, 2 días y medio quizás, o 2 días básicamente, hasta Tijuana. Un camión, no crean que de primera clase. Imagínense los camiones de los años 80, estos foráneos horribles, ¿no? Con asientos súper incómodos y todavía sin calefacción, nada extraordinario. Y pasar por el desierto de Sonora en la madrugada, un frío intenso, un viaje sumamente incómodo. Yo me enfermé del estómago, la pasé muy mal. Llegando a Tijuana, mi papá lo primero que hace es, saliendo de la estación de camiones, nos mete a un hotelito, pues obviamente como de paso, muy feo. Y a la mañana siguiente, bueno, a las 2, 3 horas, 8 o 9 de la mañana, llegan los tíos de mi hermana, tíos maternos, nos reciben, nos presentamos, bienvenidos, etcétera, etcétera, y nos llevan a Anaheim. El proceso de pasar la línea, como le dicen, ¿no? La frontera, era muy diferente al día de hoy. Podías pasar prácticamente sin que te hicieran ninguna pregunta. Y recuerdo muy bien el primer impacto que tuve de ver la frontera fue que incluso podías asomarte por la ventana del auto y ver cómo las personas se cruzaban la frontera por el río, caminando, y se pasaban de ilegales. Y a mí eso me impresionó muchísimo, ver cómo eso realmente estaba sucediendo, porque yo decía, ¿por qué no se pasan como yo por aquí, no? Yo no entendía el contexto de ser ilegal o de pasarse de manera no oficial, ¿no? Enseguida fuimos a desayunar a un restaurante que resultó ser un Carl's Jr. Y esa primera hamburguesa que probé, ese sabor muy americano, el olor de las calles, aunque no lo crean, sí huele diferente la ciudad, impactó increíblemente mi cerebro. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros no conocíamos nada, les decía hace rato, no conocíamos nada. La única vez que habíamos viajado era a Acapulco en 1986, en pleno mundial, porque mi papá estaban trabajando en una película en Acapulco, que tampoco quería que fuéramos porque tenía miedo de que encontráramos a su otra familia. Y a lo mejor unos años antes, yo más chico, quizás a unos 4 años, que también habíamos ido a Acapulco, quizás un fin de semana, era lo único que conocíamos. No teníamos ninguna ilusión y ninguna ambición de conocer algún otro país. No sabíamos lo que era salir de viaje, no sabíamos ni siquiera que era, salir de la ciudad. Y de repente, a los 11 años, llegar y enfrentarte con toda esta realidad que no existía en México. Nos fuimos en vísperas de Navidad, y entonces también otro impacto para mí fue que la gente te decía Merry Christmas para todo, ¿no? Te chocabas con alguien en la calle, Feliz Navidad, los de las tiendas, los cajeros de los centros comerciales. Era un ambiente increíble, algo que nunca había visto yo en México y que no sabía cómo manejarlo. Conocí estas máquinas, estos super
markets, ¿no? Esos supermercados que están en las gasolineras, como hoy ya en México, en cualquiera, te puedes encontrar. Antes, aquí solo existían las gasolineras de Pemex y no había nada. Allá llegar y ver estas tiendas de conveniencia y que podías llegar y pues, tomar un vaso y llenarlo de refresco con un montón de hielo. Eso era el paraíso para mí. Llegar a una tienda como Ralph's, como a lo mejor como Target, en aquel entonces, no recuerdo si era Target, a lo mejor todavía no existía Target, pero de Ralph sí me acuerdo mucho, y que pudieras tomar las cosas de los mostradores y verlas, volverlas a dejar, sin que alguien estuviera atrás de ti vigilando que no te robaras nada, como sucedía aquí en México. En México, a finales de los años 80, ni siquiera teníamos acceso a cosas que hoy se nos hace normal, ¿no? Tenis de marca, ropa diferente, discos, aparatos electrónicos. No existía nada de eso. O lo conseguías por Fayuca o era porque alguien te lo traía de Estados Unidos. Pero nosotros no sabíamos de eso. Simplemente teníamos un tocadiscos en la casa. Mucho tiempo tuvimos una televisión rentada en Telerrenta. Cualquiera que sepa esto ya tiene más de 50 años. Gracias. Era increíble. Y llegué a la casa de estas personas, una casa típica de un condominio norteamericano, ya sabes, estas casas con ese olor que tienen las casas en Estados Unidos, la madera, esos rechinidos cuando caminas, vamos, es mágico, bueno, al menos así era para mí. Me dicen, toma lo que quieras de la alacena. Abro la alacena y veo unos cartones así de refrescos, ¿no? Ya sabes, las Coca-Colas de lata, los 7-Ups, vamos, refrescos que en México no existían. Y para mí era increíble, era el paraíso. Yo podía ir a agarrar una coca. Y lo primero que descubrí cuando alcé la mirada fueron unas galletas negras con una rayita blanca en medio, con cremita, que bueno, ahora ya sé que son Oreos, pero iba y me robaba, cuando no me veían, iba a abrir la alacena y me robaba una galleta. Y no sé si se daban cuenta, pero yo a cada rato iba y me robaba una porque en México nunca las había probado, no sabía qué era eso. Ahora, las posibilidades de que alguien en mi situación pudiera estar en ese momento con personas a las que nunca pensó conocer eran muy pocas y estaba sucediendo. Llegó el día de Disney, fuimos al parque. Y si tú me preguntas, ¿qué recuerdas de ese día? ¿Debió haber sido mágico? Seguramente sí. Pero casi no recuerdo nada. No recuerdo mucho del viaje. No tengo una foto. Mi papá, como se los describí, realmente no tenía mucho interés de llevarnos. Así que no llevábamos ni siquiera una cámara. No hubo una foto en el castillo. No hubo una foto en la entrada donde está el rostro de Mickey Mouse. No hubo... no sé, ni siquiera a lo mejor unas orejas de Mickey como souvenir. Simplemente entramos y ni siquiera para mí era... O sea, vamos, yo ni siquiera en México había entrado a la feria de Chapultepec. A lo mejor me habían llevado de muy, muy niño, pero hasta ese momento, a los 11 años, no era algo que yo hiciera en México. Ir a Reino Aventura, a lo mejor era algo imposible porque era caro, porque estaba muy lejos, no había quien nos llevara. Vamos, Disney para mí fue el primer parque de diversiones que conocí, no nada más de Disney, sino en mi vida. No había conocido yo nada parecido a eso, ni siquiera la feria local, ¿no? del pueblo, ahí en Tulti, ¿no? Donde íbamos cuando era la fiesta del pueblo y nos llevaba mi abuelita. Ni siquiera había conocido eso. No tenía acceso a nada de eso. Y llegar a Disney, para mí, eso llenó mi cabeza de muchísimos impactos visuales. Pero no tengo ni una foto, no tengo un video, no tengo más que un llaverito que me trajo mi mamá de la primera vez que ella fue en junio. Y mi hermano tuvo a bien guardar nuestros boletos de ese día, el 22 de diciembre del 88. Ya. Pero ahora, gracias a YouTube y gracias a muchos usuarios que han subido videos de esa época, incluso he encontrado videos de 2-3 días después de cuando fuimos nosotros, puedo acordarme muy bien. Y hay cosas que sí vivían muy, muy claramente en mi cabeza. La mayoría, estar con mi mamá en alguna montaña rusa, en Tomorrowland sobre todo, donde estaba anteriormente bueno, ya sabes, este cohete que tiene estos pequeñas naves que suben y bajan.
Y antes existía, si has estado en Disney, en Tomorrowland, has visto que hay como una especie de segundo piso que dices, bueno, hace sombrita, pero no sé exactamente para qué era. Bueno, anteriormente era el People Mover, donde habían unas canastillas que se movían alrededor de Tomorrowland y era un paseo más, ¿no? También antes existía este como teleférico que cruzaba esta montaña nevada, ¿no? Que mucho tiempo conocí como la montaña nevada y que nunca supe cómo se llamó hasta ahora. Me recuerdo mucho estar justamente en esa montaña rusa donde sale el Yeti, ¿no? Y la impresión, y yo iba con los ojos cerrados porque pensaba que me iba a caer y me iba a pegar con todo. Me acuerdo que estaba lloviendo. Me acuerdo vagamente del desfile en la noche porque creo que lo vimos de muy lejos. La musiquita y nada más. No recuerdo nada de eso. Hoy es imposible que un niño de 11 años que llega a ir a Disney no tenga un recuerdo con videos, con fotos de cómo fue su primera vez en Disney. Eso es imposible el día de hoy. Luego pasamos la Navidad y ahí es donde te digo que te cruzas con personas a las que jamás pensaste conocer. Llega el día de Navidad, viene la cena, que tampoco recuerdo mucho, pero según me cuentan, mi papá y mi hermana traían un pleito, pues ya sabes, la historia nunca estuvo con ella, remordimientos, reproches, rencores, y los dos tenían un carácter muy particular y muy parecido, a pesar de que nunca estuvieron juntos durante todos esos años. En realidad parecían una copia idéntica uno del otro, y eso era increíble. Y entonces supongo que esa noche no fue muy agradable, a lo mejor había alguna discusión, etcétera, pero dentro de todo este mundo de personas que estaban en esa casa ese día, estaba una familia compuesta por 4 personas, papá, mamá y 2 hijos. Y curiosamente, después de estos viajes, mi mamá siguió yendo a Anaheim en distintas ocasiones, y esta familia terminó siendo prácticamente nuestra familia. Personas que nunca pensamos conocer y que hasta el día de hoy siguen siendo nuestro refugio, nuestro hombro donde lloramos, las personas que queremos cuando vamos y que nos prestan su casa a veces cuando llegamos a ir, nos reciben más como familia que como amigos. Y nunca pensamos que esto llegara a suceder realmente, pero sucedió ese día y esa magia sucedió durante ese viaje. Hoy mi vida no la concibo como es actualmente si no fuera por esta familia que les cuento. Si no fuera porque un día contesté el teléfono, porque un día le pasé un recado a mi mamá, no sería mi vida hoy igual si no hubiera llegado al parque, a Disney. No me dedicaría a lo que me dedico hoy, que es ayudarles a tener un viaje placentero, una buena experiencia ya en todos los parques Disney. Mi vida no sería como hoy soy. Y si pienso en retrospectiva, probablemente habrían pasado muchísimos años y a lo mejor nunca hubiera cabido en mi mente la idea de conocer Disney. A lo mejor hubiera ido a otro país, a lo mejor hubiera viajado primero a otros lados y no necesariamente ahí, a lo mejor ni siquiera habría conocido de la manera en que lo conocí. Hoy mi pasión por Disney es una pasión que no se puede explicar con palabras, porque no es una cuestión de que me guste las películas de Disney o que me haya enganchado con algún personaje o que simplemente haya tenido los recursos para ir a uno de los parques y quererme convertir en un influencer que quiere vender viajes a través de mostrar su rostro, que bueno, como ven, no es el mejor. Realmente mi pasión por Disney viene mucho más arraigada y viene heredada incluso desde la infancia de mi mamá. Pero otra vez, si lo vuelves a pensar, las posibilidades de que un niño en esas condiciones, con esas características, en esa posición, hubiera conocido Disney y que hubiera llegado a conocer el parque tan bien como lo conozco yo, es mínima. Son muy pocas esas posibilidades. Así que, si llegaste hasta esta parte del video, primero, muchas gracias por aventarte toda la historia y el chisme. Gracias por apoyar este canal que está naciendo justo con este video.
Gracias porque nos has dado la confianza a lo mejor de reservarte algún viaje a Disney. Y si no lo has hecho, confía en que puedo ayudarte. Pero sobre todo, gracias por escucharme. Gracias por tomarte el tiempo de regalarme unos minutos de tu vida y conocer una historia diferente a todas las que normalmente escucharías en tantos canales de YouTube. Si están atravesando una situación incómoda, si están atravesando un momento en el que no les gustaría estar, o están en un lugar, en un trabajo que a lo mejor no es el mejor para ustedes en este momento, si a lo mejor están con personas de las que dudas, ¿no?, que pudieran llegar a tener una amistad, créeme, probablemente ese lugar, esa situación y esas personas en las que hoy estás pensando en ¿será bueno estar con ellos? Probablemente esas personas van a cambiar radicalmente tu vida, como me pasó a mí, como le pasó a mi mamá, como le ha pasado a muchísimas personas que por casualidad han estado en algún lugar inesperado y eso ha modificado de tal manera su existencia que hoy están en el mejor lugar que podrían pensar, viviendo la mejor época de sus vidas, como me está pasando a mí en este momento. Así que te agradezco nuevamente que hayas visto este video. Te estaré trayendo más información de Disney y pues estate pendiente de nuestros próximos episodios. Y como todos dicen, ayúdanos a crecer siguiendo este canal, suscribiéndote y bueno, nos vemos la próxima vez. Hasta luego. Bye.